Hola amigos de Mi Mejor Billar, estamos acá en Master Billiards, acá en Vancouver, Canadá. Y este video más que nada es como una explicación, como una continuación del video anterior, ya que al parecer es mucho bla 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 en el otro video, así que espero que en verdad sea útil para ustedes. Vamos a ponerle manos a la obra. No se olvide que lo primero que quiere hacer es identificar los elementos, o de forma más fácil, cómo quiere hacer la carambola, para luego visualizarse usted mismo haciendo la carambola, y ya por último, ejecutarla como usted se ha visualizado. Lo que tú quieres hacer es que la bola, que la bola amarilla se quede rebotando por este lado, que toque esa banda, que venga acá y que se venga por acá, y que no interrumpa tu bola blanca. Entonces lo que haces para lograr eso es, vas a elevar un poco más el taco, el efecto va a ser 0 o 1, a lo mucho 1, y el golpe va a ser corto. Y la velocidad solamente va a ser para que llegue la bola. El tome bola va a ser mucha bola. Ahora se agilizará el proceso y lo probaremos en una nueva figura. Ha llegado su momento de practicar. Analice y cuénteme, ¿cómo ejecutaría esta cabaña? ¿Qué efecto le daría? ¿Cuánta bola tomaría? ¿Qué tanta velocidad aplicaría? ¿Y qué tipo de golpe usaría? Ahora yo le mostraré mi solución. Probablemente ya se ha preguntado, pero ¿cómo haces para identificar tan rápido? Y eso solo se resume en práctica y experiencia. Además, para ahorrar tiempo, a la par de estar identificando, puede estar visualizando cómo cada una de sus selecciones afectará a la carambola. En ese otro caso nos encontramos una carambola manual. Lo que quiero hacer en esta es esquinar la bola 2 para evitar el tas y tratar de colocarla por el medio para poder tener la bola 2 en un área favorable. Se le pone poco efecto sobre el ecuador para cerrar el ángulo de la bola 1. Como lo habrán notado en mi reacción, no me gustó para nada la velocidad que apliqué, porque mi intención era dejar la bola 2 por la mitad de la mesa. Entonces, ahora toca corregir la velocidad aplicando todos los demás elementos de la misma manera. Puede que se haya preguntado por qué tiene que ser alargado el ataque. Porque si ataca corto o seco, lo que provocará es que la bola 2 cierre su ángulo, lo cual podría resultar en un posible retruque. Y podemos observar cómo la amarilla queda en el área donde yo quería. Además, en caso de que la bola 1 hubiera impactado a la bola 3 de otra forma, se podría haber generado una cabaña o un tiro más sencillo. Y antes de que digas, pero Luis, obviamente es fácil cuando lo haces en entrenamiento y tienes todo el tiempo del mundo para pensar. Déjame decirte que estoy completamente de acuerdo contigo. Así que pasemos ahora a una situación real. Esta es una partida que jugué contra mi amigo Shin. En esta entrada él falla ese tiro de esclate y toca mi turno para jugar. Voy a poner un contador para que vean cuánto tiempo me toma hacer el procedimiento. En ese momento me estoy tomando el tiempo para pensar, analizar y determinar qué es lo que quiero hacer en la mesa. Cuando me alejo de la mesa y comienzo a hacer ese movimiento, como si estuviera limando en el aire, significa que ya estoy visualizándome, ejecutando y sintiendo cómo se desarrollará la carambola con todo lo que he decidido. Y ahora lo único que resta es transferir de la cabeza a la mesa. No se preocupen, que ahora les compartiré lo que decidí. Lo jugué de esa forma para evitar un posible retruque y asegurar el tiro en 5 bandas. El efecto por encima del ecuador me ayuda a poder salir con más velocidad que la bola 2 y afortunadamente nos queda una posición favorable. Ese tiro como tal es un tanto más fácil, el único problema radica en el retruque. Sin embargo, ahora les mostraré cómo deshacerse del tas y dejar la bola 2 en una posición favorable en ese tipo de figuras. En caso quisiera evitar el retruque con más seguridad, podría tomar un poco más de bola, sin embargo, en esta oportunidad quedó una buena posición. En esta posición, el tome de bola es muy clave, debido a que existe oportunidad de seguir formando otra cabaña. Por lo tanto, la bola 2 no se debe desplazar mucho.
En esta figura no se logra notar claramente por el ángulo de la toma, sin embargo no me encuentro enfrentado totalmente a la bola 2, sino más bien en una ligera diagonal. Por lo tanto, para asegurar el tiro decido tratar de crear una curva que me genere el ángulo necesario para poder conseguir la carambola. Ahora ya sabes que puedes utilizar este recurso cuando te encuentres en una ligera diagonal y los ángulos naturales no te favorezcan. Si bien en esta posición podría jugar repetición de banda con la blanca, prefiero irme a lo sencillo. Lo que hago ahí es cerciorarme del tome de bola. Algo que les puedo recomendar es que nunca ejecuten una carambola si se sienten incómodos o que algo no está bien. Esa es la razón por la que me paro e inicio de nuevo. En esos doble vueltos 5 bandas, lo más importante es la altura del efecto y el ataque. Es lo que ayuda a que la bola solita tome ángulo sin necesidad de mucho efecto. Y me quedó esta joyita. Esta en definitiva es la posición más complicada en esta serie. No tenía ángulo para poder jugar un contraefecto ni suficiente espacio como para poder hacer un retroceso y encajonarla para llegar de 4 bandas a la roja. Podría haber optado por un macé o un fouetté, sin embargo no me considero muy calidoso. Cuéntame, ¿cómo la habrías jugado en esa posición? Recuerda no perder el foco después de haber realizado una carambola difícil. A veces uno se concentra mucho más para una carambola difícil que para una fácil. Y ahora me temo que les di la receta para el desastre. Y si me preguntan qué pude haber hecho distinto, es fácil poder darles la respuesta gracias a la identificación. La primera que puedo ver es darle el mismo efecto pero en diferente altura. Por ende, la inclinación del taco cambiaría. La segunda forma que veo es conservar el mismo efecto, inclinación del taco, golpe y velocidad, pero reducir el tome de bola. Y otra más que se me ocurre sería conservar el tome de bola, pero modificar el efecto hacia la parte superior de la bola, por ende cambiaría la inclinación del taco, que el golpe sea penetrado buscando la curva y que por obvias razones la velocidad se aumente. Y ya para ir cerrando con el video, coméntame, ¿cómo resolverías la siguiente carambola? Espero que esto les sea de mucha ayuda y les sirva y que por lo menos saquen algo bueno de todo esto. Y este es un pequeño mensaje antes de despedirme. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que están brindando, por todos los likes, por todos los compartidos, por todos los suscriptores. De hecho, estoy muy agradecido con cada uno de mis suscriptores. Si pudiera darle las gracias a cada uno, te juro, me lo pasaría y tendría una lista y lo haría. Pero en serio, estoy muy agradecido por el recibimiento que está teniendo el canal. Incluso así teniendo comentarios, se podría decir negativos o críticos, no importa, igual son por algo y bueno, el canal está en rumbo a mejoras. Se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene, pero siempre apuntando a hacer mejores cosas, definitivamente. Esa es la forma en la que me gusta trabajar, esa es la forma en la que me desarrollo en el video. Y así. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video.